Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Santiago. Santiago, que es literalmente al final de la Biblia, el libro de Santiago. Y aquí en Santiago tenemos nosotros algo bien interesante. Mientras que usted lo busca, tenemos algo bien interesante que creo que es importante de parte del Señor. Porque, ¿cuántos saben de que Dios no destruye a la persona cuando la usa? Santiago era un hombre muy pragmático, era un hombre muy práctico. Santiago, no sé si ustedes lo conocían o entienden, pero Santiago era el hermano sanguíneo de nuestro Señor Jesucristo. Era el medio hermano, era hijo de María y de José. Y aparte de eso, él lo conocemos por otro nombre, Jacobo. En el libro de los Hechos es considerado el llamado Jacobo, y él era el pastor local de la iglesia de Jerusalén. Y lo podemos ver su autoridad, podemos ver su ministerio en desarrollo ahí en el libro de Hechos capítulo número 15, cuando se dio uno de los momentos más cruciales en la historia de la iglesia, lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Fue Santiago el que puso orden y fue Santiago el que resumió todo lo que tenía que decirse. Él oyó a los ancianos, oyó a los apóstoles, pero Jacobo o Santiago fue el que resumió todo y el que estableció la pauta para la dirección de la iglesia en los futuros años. El impacto de esas palabras han venido hasta acá, impactando la forma y la manera que nosotros hacemos nuestra vida cristiana. Y Santiago es un hombre, como les dije, muy pragmático, un hombre muy claro, directo. Y creo de que si hay alguno de los apóstoles al cual me parezco más, yo soy más parecido a Santiago. Porque si algo vale la pena hacerlo es porque tiene alguna razón de ser. No vamos a hacer algo simplemente por hacerlo. ¿Para qué cantamos? ¿Para qué adoramos? ¿Para qué venimos al culto si simplemente es costumbre? Tiene que haber algo real. Y hay un dicho en el cristianismo que dice: hay gente que tiene la cabeza tanto en el cielo que no sirve para nada aquí en la tierra. Y lo que está queriendo decir esa terminología, ese dicho, es: hay gente cristiana que es tan mística que no sirve de nada en su vida cristiana. Y Santiago realmente nos regresa y pone nuestros pies plantados en la tierra. Él fue el que nos dijo: mira, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque la fe en sí no nos sirve de nada, sino tiene una aplicación diaria en nuestra forma y nuestra manera de vivir. Y aquí en el capítulo 1 de Santiago, comenzando en el versículo 23, Santiago 1:23 dice esto: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Déjeme redefinirle lo que está diciendo ahí. El cristianismo debe de ser tan práctico en nuestra forma de vivir, porque si no somos prácticos, somos como aquel hombre que se mira en el espejo y ya se olvidó cómo era. No tiene una forma constante, no hay consistencia. Versículo 25 es uno de los versículos más conocidos en la Escritura, que dice ahí: mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, será un bienaventurado ¿en qué? En su hecho. Otro pasaje trascendental, porque nos dice de que si usted viene al Señor, usted viene y lee la palabra, usted viene y escucha la palabra, pero usted no la pone por práctica, no está siendo usted un hacedor, sino simplemente un oidor, aquel que le entra por un oído y le sale por el otro. Se olvidó
porque recuerda, está hablando de aquel que se mira al espejo y no se recuerda cómo era, aquel que considera la palabra y no la pone por práctica es porque se olvidó. Ahora, versículo 26. Y si alguno piensa ser qué, ser qué, religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engañando su corazón, la religión del tal es que vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Creo que este es uno de los únicos momentos en las escrituras donde habla acerca de lo que nosotros somos como una religión, pero lo está diciendo casi en una forma sarcástica. No sé si usted nota ese tono sarcástico de parte de este apóstol Santiago, donde dice: miren, ustedes dicen que son cristianos, pero ¿en dónde está su vida diaria? ¿En dónde está su caminar diario? Yo quiero ver cómo verdaderamente ustedes están manejando su vida cristiana como cristianos. Porque si ustedes, su vida cristiana no es una vida práctica, es simplemente una religión. Y por eso dice, la religión verdadera no se dice, sino se practica, se vive diariamente. Y realmente quiero comenzar con esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo podría usted, mi querido hermano y hermana, el día de hoy definir su cristianismo? Dígame en pocas palabras, si yo le preguntara individualmente a cada uno de ustedes, dígame en pocas palabras, ¿cómo vive usted su vida cristiana? Es lamentable que muchos dirían, bueno, yo voy al culto el domingo. Y esa es religión, porque es cultura, es costumbre. Estamos tratando de apaciguar la culpabilidad, estamos tratando de apaciguar alguna, vamos a decir, un sentido de defraudar a Dios en nuestra vida. Pero no es un cristianismo práctico, porque el cristianismo no se manifiesta cuando nosotros estamos en un ambiente cristiano. El cristianismo se manifiesta donde nosotros estamos en un ambiente no cristiano, porque entre cristianos somos bien cristianos todos. Pero en el mundo, ¿cómo podría el mundo verdaderamente caracterizarnos? ¿Cómo puede definirnos el mundo? ¿Qué es lo que el mundo cree acerca de nosotros? Y lo que Santiago nos dice aquí, creo que tiene una gran relevancia, porque lo que gobierna nuestra vida es vamos a decir, una secuencia de leyes. Hay una ley que gobierna desde el momento que Adán y Eva pecaron, y esa es la ley del pecado y de la muerte. Pero lo que Jesucristo vino a traernos a nosotros no era una ley del pecado y de la muerte, sino vino a llevarnos a nosotros y a introducirnos a nosotros a lo que dice aquí el versículo 25, a la ley de la libertad. Fuimos llamados ¿a qué? A la libertad. Y Pablo lo dice ahí en el libro de Gálatas: no usemos nuestra libertad como ocasión de la carne, para vivir la vida loca, para vivir la vida como a nosotros nos place, sino dentro del marco de la libertad nosotros podemos encontrar verdadera satisfacción. Una de las grandes, voy a poner un paréntesis aquí por un momentito. Una de las grandes encrucijadas, una de los grandes dilemas del cristianismo es esto, de la vida cristiana. En el mundo hay muchísimas personas que andan buscando su propia libertad y lo que encuentran es esclavitud. El Señor nos ofrece la verdadera libertad, pero cuando nos volvemos siervos de Él. Por eso Pablo empieza varias de sus cartas diciendo: Pablo, esclavo de Jesucristo. Porque
cuando yo me someto a Dios encuentro la verdadera libertad. Pero cuando yo ando en búsqueda de la libertad, lo que termino es esclavizándome a las cosas que me gobiernan naturalmente. Y entonces Jesucristo en la cruz del Calvario me sometió, recuerde, porque la palabra ley es una estructura que Dios ha establecido, no para restringirnos, sino para protegernos dentro de ese marco. Cuando Cindy y yo estábamos construyendo nuestra última casa aquí en Guatemala, para nosotros esa era la casa de la vida, para toda la vida, pero nuestro terreno terminaba en un barranco y lo utilizable del terreno, una cosa increíble, pero terminaba en un barranco. Y entonces nosotros, teniendo hijos todavía pequeños, porque nuestras hijas tenían 5, 6, 7 y 9 años de edad, lo primero que construimos fue un muro en el comienzo del barranco, porque queríamos ¿qué? Restringirlas a ellas. No, queríamos ¿qué? Protegerlas del peligro. Esa es la palabra ley. Y el Señor nos dice que Él nos quiere meter dentro de un proceso de libertad. A libertad hemos sido llamados y ahora estamos bajo la ¿qué? De la ley de la libertad. No estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, porque eso es natural. Nosotros no tuvimos que buscarlo. Nacimos con esa determinación en nuestra propia vida a consecuencia del pecado que ya mora dentro de cada uno de nosotros. Y aquí Santiago nos dice de que no es para que nosotros vivamos conforme a nuestra propia pasión, conforme a nuestro propio deleite, conforme a lo que nosotros nos valga la pena querer vivir, como querramos, sino que nosotros podamos verdaderamente desear en nuestro corazón hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Para no vivir conforme a nuestra propia pasión. Porque lo que hace la ley del pecado es que crea en nosotros debilidad. Todos nacimos con ciertas áreas de debilidad en nuestra propia vida. La mía es muy diferente a la de usted y la de usted es muy diferente a la mía. Pero el pecado mora dentro de nosotros, pero a través de la ley de la libertad hoy podemos entrar a un nuevo nivel en el Señor. La segunda cosa que la palabra nos está diciendo aquí en el libro de Santiago es de que aquel que no es simplemente un oidor de ¿qué? De la palabra, sino uno que ¿qué? Hace la palabra. ¿Será que bienaventurado en su hecho? No solamente el oidor, sino que el hacedor es un bienaventurado en su hecho. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? La vida cristiana tiene que ver con una relación que comienza, hermanos, con la palabra. Que comienza con la palabra. Porque si yo no tengo una relación con la palabra, para mí se me es sumamente difícil el poder verdaderamente entrar a un cristianismo real. Porque es la palabra la que me guía. Lámparas a mis pies, palabra y lumbrera. ¿Con qué determinará, juzgará, caminará el joven en su camino? Sino con qué hacer la palabra. Y cuando el Señor nos habla en una forma práctica, lo que nos está determinando es de que nosotros tenemos que estar verdaderamente no solamente enamorados, sino viendo en una forma real, constante, la palabra. Yo sé de que en mi diario vivir con mi lectura y mi meditación diaria de la palabra, y óigame bien, una meditación de la palabra, un estudio de la palabra no toma horas. Yo creo de que cada uno de nosotros necesitamos, si tenemos 15 minutos, ¿qué damos? 15 minutos. Si tenemos media hora, media hora. ¿Por
Porque sé de que cuando le damos al Señor algo, se va a desarrollar algo en nosotros que nos va a inquietar tanto, que va a empezar a expandir ese nuevo nivel de relación y de conexión con el Señor. Porque es a través de la palabra que, recuerde, la palabra es Dios mismo, manifiesto en blanco y negro. La palabra de Dios es Dios mismo, manifiesto en nosotros en una forma real. Una de las manifestaciones de Dios que nosotros tal vez no hemos entendido muy tan profundamente es el concepto de la voz de Dios. Por ejemplo, ¿qué era lo que se paseaba en el huerto? Léalo usted en Génesis. Era la voz de Dios la que se paseaba. La voz de Dios era la que tenía comunión con Adán y Eva. ¿Cuál fue el poder creativo? Fue la voz de Dios, cuando salió de Dios y dijo, hágase, hágase. Y fue hecho, la voz de Dios. ¿Qué fue lo que se manifestó a Moisés en el monte? Fue la voz de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Y qué es lo que se ha manifestado con estas 1300 páginas a nuestras vidas? La voz de Dios, que ha hablado y que se ha plasmado en blanco y negro en nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa comunión con la palabra, estamos teniendo comunión con Dios. Porque salió de ¿dónde? Toda palabra es que inspirada por Dios. Toda palabra ha sido un soplo que ha salido de Dios. Si usted no tiene esa comunión con el Padre a través de la palabra, le falta esa practicalidad de la vida cristiana, porque le voy a decir, va a ser bien difícil que el Espíritu Santo lo guíe si esa palabra no está dentro de usted. Me recuerdo cuando tenía como 8 años de edad, había comenzado, 8 o 9 años de edad, había comenzado a estudiar en el Instituto América Latina, que queda en la zona 13. Y llegué un día bien espiritualote con mis papás. Tenía un examen la próxima mañana y llego yo bien espiritual y le digo a mi papá y mi mamá, oren por mí para que el Espíritu me revele, el Espíritu me ilumine. Y mi papá se rió y me dice, mire ojo, me dice, el Espíritu Santo saca de donde tú pusiste, no de donde no hay. Primero tienes que haber estudiado y el Espíritu Santo te va a iluminar de lo que tú estudiaste. Hermano, ¿de dónde saca el Espíritu Santo para guiarlo a usted? Y eso es lo que Santiago nos está hablando acerca de la vida cristiana práctica. El grave problema, hermanos, es de que el cristianismo no es para usarlo detrás de estas paredes. Ese es el más inútil concepto que podríamos nosotros tener en la vida cristiana. Es de que el cristianismo son para estas 4 paredes, para este tiempo de domingo en la mañana. Sino el cristianismo es para que lo podamos usar 7 días a la semana, en nuestro diario vivir. Y el problema es que nosotros nos hemos vuelto no la clave, sino el clavo. Nos hemos vuelto el clavo, porque en una forma u otra, y aunque nuestra nación es una nación que virtualmente ha sido altamente evangelizado, nuestro continente ha sido altamente evangelizado, pero todavía el mundo juzga a Dios y juzga a la iglesia a través de nosotros. Nos mira a nosotros y nos juzga. Y uno puede andar por las calles aquí y uno puede ver negocios que tienen un nombre muy evangélico, muy cristiano, ¿verdad? Puedo mencionar algunos nombres que he visto, ¿verdad?
mueblería Jehová Jireh, funeraria la bendición de Dios, literalmente. Pero la pregunta, ¿los dueños de estos negocios están viviendo en una forma práctica la vida cristiana? ¿Están cumpliéndole a sus empleados? ¿Están dando libras de 12 onzas? Porque yo creo que el cristianismo se tiene que plasmar, se tiene que vivir en nuestra forma de vivir. Estamos cumpliendo con los impuestos. No sé si me está entendiendo. Y entonces nosotros nos volvemos no la clave, sino el clavo. Porque Dios, la iglesia, va a ser juzgada a través de nosotros. Y yo le podría dar a usted estadísticas de esto. Y usted podría responderme y decirme, pero ¿qué impacto tiene uno pequeño, yo, en toda, vamos a decir, el universo de lo que es el concepto de la iglesia universal? ¿Qué impacto? Y cuando nosotros vemos nuestra propia vida como una representación de la iglesia, porque la iglesia es llamada cuerpo, ¿sí o no? Y lo dice, por ejemplo, allá, que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con ello. Y un miembro afecta a todo el cuerpo. Déjeme darle una ilustración tan sencilla de su propio cuerpo. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene una carie en un dientito tan pequeño en todo su cuerpo? ¿O qué impacto tendría, digamos, que usted martillando, no sabe martillar para nada en este mundo y le pegó al dedo meñique? Y con el dolorcito que le dio, le salieron palabras o esas que no deberían de haberle salido. ¿O qué impacto tiene un nervio tan pequeñito que lo llamamos el nervio ciático? ¿Qué impacto tiene eso en la vida de una persona? ¿O qué impacto podría tener una pequeñita vértebra mal colocada? O que está dos vértebras chocando y hiriendo un nervio tan pequeño, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene eso? ¿O qué impacto tiene un pequeñito coágulo en el cerebro? ¿Está usted entendiendo? Usted podría decir, pero ¿qué impacto tiene en mi vida? Yo, pequeñito, soy insignificante, nadie me conoce. Pero ¿qué impacto tiene una cosa tan pequeña, una pequeña célula? ¿Cómo comienza un cáncer? El cáncer comienza con una sola célula que se distorsiona. Una sola célula que se distorsiona, comienza el cáncer. Y por eso, cuando nosotros empezamos a analizar esto, tenemos que ver de que el cuerpo está tan interconectado que lo que pasa con uno va a afectar al resto. Lo que pasa con uno va a afectar ¿qué? Al resto. Y nosotros tenemos que entender y comprender esa conectividad. Y si usted quiere conocer un poquito más acerca de esto, póngase a leer, por ejemplo, 1 Corintios capítulo número 12, donde nos habla de que cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando uno es honrado, todos se alegran. El impacto de lo que ocurre en una vida singular tiene un impacto en la parte de la colectividad de la iglesia. Eso no es solamente a nivel práctico, hay un proceso a nivel espiritual. ¿Se recuerdan ustedes lo que ocurrió cuando Jericó fue conquistado? Y Dios había determinado que Jericó iba a ser la primicia
para Dios, que Israel no podía tocar nada, absolutamente nada de los despojos de Jericó. Jericó era santificado y cualquiera que tomaba de lo santificado iba a tomar del anatema, dice la palabra. Pero hubo un hombre que encontró una pequeña fortuna y se la guardó. Y después Josué con el pueblo decidieron ir a conquistar Ai y salieron con la cola entre las piernas. Y no solo eso, sino muchísimos murieron. Y cuando Josué viene con el Señor y en una forma de murmuración le dice: Señor, tú nos prometiste de que nos ibas a dar la victoria. Y el Señor le dijo: recuerda, yo les había ordenado, pero alguien en el pueblo tomó del anatema. Una sola persona hizo que se produjera ¿qué? La derrota. La derrota. ¿Cuál es el mayor impacto negativo que la iglesia ha tenido en nuestra nación? Es de que muchos de los cristianos no han vivido la vida como deberían de haberla vivido. Son bien espiritualotes el domingo, bien carnalotes el resto de la semana. Y la gente observa, la gente no es tonta, no le podemos dar gato por liebre a la gente, no les podemos tapar el ojo a la gente observa nuestra forma de vivir, y mucho más cuando nosotros hemos declarado que somos hijos de Dios, que somos creyentes. En ese mismo momento la gente empieza a observar si verdaderamente lo que decimos acerca de nosotros es una realidad. ¿Es realmente algo que podemos nosotros decir? Ahora, la pregunta con la cual quisiera introducir el resto del tema hoy es esta: ¿qué es lo más precioso que usted tiene en la vida? Usted podría ser una persona loable respondiendo, decir: mi familia es lo más precioso que tengo, lo más valioso es mi familia. O tal vez usted podría ser bien místico, decir: el cristianismo, mi salvación, es lo más precioso que yo tengo. O tal vez usted podría ser bien práctico, decir: bueno, he pasado toda la vida invirtiendo en tener un patrimonio, tengo mi casa, tengo X propiedad, tengo carro, tengo X cuentas bancarias, tengo esta inversión, yo no sé. Usted podría hablar de su patrimonio. Pero al final y al cabo, le voy a dar una gran realidad. Cuando el Señor me llame a que me pare delante del gran juez, ni mi familia, ni los creyentes amigos, ni mi patrimonio van a estar conmigo. Porque lo más valioso que usted tiene hoy, se lo voy a poner desde esta perspectiva que la puede entender, es su credibilidad. La credibilidad. ¿Qué cree la gente acerca de ti? ¿Eres una persona honorable? ¿Confiable? ¿Una persona que valora lo que es? Porque la Biblia, en una forma muy práctica, Jesucristo nos dijo: miren, no hagan votos, no hagan promesas. Estoy transliterándolo para que usted lo entienda, parafraseándolo. No hagan votos que ustedes no piensan cumplir. En el cristianismo debería ser: tu sí es sí y tu no es no. Nuestra palabra, nuestra credibilidad debería ser ¿qué? Lo más valioso. El edificar esa credibilidad toma una vida entera, el destruirlo toma segundos. ¿Está entendiendo eso? Y en realidad es lo más valioso que nosotros tenemos, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros efectividad
o va a limitar nuestra capacidad de ser verdaderos cristianos? Imagínese que viene un padre de familia y hace una promesa y dice, vamos a decir, por un ejemplo muy particular de ahorita, el padre de familia viene el sábado y le dice a la familia, dice, mañana después del culto vamos a hacer tal y tal cosa. Y los hijos ya saben, como dicen aquí, ¿verdad? Es llamarada de tusa. En México lo llaman llamarada de petate. ¿Qué realmente piensan los que están cerca de nosotros acerca de nuestra palabra? Y hay hijos que yo conozco que dicen, este viejo nunca cumple nada. ¿En dónde está su credibilidad? Por los pisos. Yo me recuerdo algo que a mí me impactó personalmente a mí. Durante el tiempo de la guerrilla en El Salvador, yo había quedado de ir a pasar un fin de semana allá a ministrar a El Salvador, y sin saber lo que había ocurrido. El día, creo que viernes en la mañana, habían ellos declarado un paro nacional. Nadie podía andar en las carreteras. Y de repente, cuando llego yo el viernes en la tarde, sin saberlo, los hermanos sorprendidos de que yo había llegado, y yo le dije, yo di mi palabra, yo aquí estoy. Uno cuando uno da la palabra, cuando uno es fiel, uno no anda buscando excusa para no cumplirlo. Porque el que da su palabra entiende de que su palabra es ley para ellos mismos. Porque ¿qué es lo más precioso que cada uno de nosotros tenemos? La credibilidad. La gente a nuestro alrededor, ¿qué cree en nosotros? Somos gente de palabra, somos gente que cumplimos, somos gente que hacemos. Porque quiero que entienda, y aquí es a donde los estoy llevando, nuestra efectividad en nuestra vida cristiana depende de este punto. El Señor quiere que seamos efectivos. Hoy que ustedes están reiniciando una nueva etapa, entrando a un nuevo mover, como iglesia, es imperante de que cada uno de ustedes comprenda que lo que va a requerir esta nueva etapa es de que cada uno de ustedes comprenda de que ustedes son llamados a ser efectivos en su vida diaria. Vaya conmigo a 2 de Juan, capítulo número 1. Si usted no sabe dónde está 2 de Juan, unas cuantas páginas más adelante de donde estábamos. 2 de Juan, en el versículo 2 y 3 dice, por la verdad, perdóneme, no, 3 de Juan es, 3 de Juan, Pablo le está hablando a una persona que él ama, no Pablo, perdóneme, Juan el amado, le está hablando a una persona que él ama mucho, llamado Gallo. Y ahí en el versículo 2 hay un versículo que es uno de los más populares. Dice, amado, yo deseo de que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas todo en prosperidad, que tengas salud. Y la palabra salud no es solamente una salud física, es una salud mental, una salud emocional, una salud familiar, una salud financiera. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, nos hemos aferrado y tal vez algunos de ustedes lo ha puesto como una declaración en sus casas, en las paredes. Pero ¿cuál es la base de este versículo? Veamos el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Dice, ciertamente me gocé mucho más cuando vinieron los hermanos y dieron ¿qué? Testimonio de ¿qué? De tu verdad, así como tú andas en la verdad.
Ahora, en nuestro tiempo moderno, que es un tiempo donde los mileniales, los centeniales y todos los niales que puedan existir, hablan mucho de la verdad. Y yo he visto a dos jóvenes alegarse el uno al otro y decirse, es que esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Hermanos, pueden haber dos puntos de vista que son la verdad y son opuestos. La realidad no. La verdad es que singular. Pero Juan está diciendo aquí, hablando de Gayo, pero lo interesante de Gayo, lo que él está diciendo aquí es, hermanos vinieron de ti, cerca de ti, y lo que me gocé es de que ellos dieron testimonio de que tú andas en la verdad. ¿De qué está diciendo? Está diciendo, tú tienes una credibilidad entre la gente a tu alrededor que es asombroso. No solamente andas en la verdad, la verdad se ha vuelto ¿qué? Tu verdad. Y creo de que la efectividad de nuestra vida depende de eso. El grave problema, y aquí está, lo estoy tratando de aplicar a nuestro diario vivir aquí. El grave problema es de que en algunos de nosotros hay áreas ocultas, hay sombras, áreas escondidas. Y hermanos, ¿qué crece donde no pega el sol? ¿Qué es lo que se da? Usted le quita a un lugar el sol y empieza a contaminarse el aire. Empieza a crecer el moho. Se empieza a humedecer, empieza a destruirse el ambiente, porque el sol no está brillando. Y en nuestra vida cristiana, en nuestras relaciones, en nuestra conectividad, en nuestra relación familiar, en nuestra relación eclesiástica, en nuestra conectividad, no debe de haber áreas escondidas. Debemos de sacar a la luz del sol todo para que sea confrontado y saquemos eso de nuestra vida. Mi esposa y yo damos muchos seminarios matrimoniales y familiares, y ella dice de que esos lugares secretos y ocultos son lugares donde se vuelven propicio para que Satanás obre. Le estamos dando derecho al enemigo sobre nuestras vidas. Y a lo que me estoy refiriendo es a aquellos que viven una doble vida. Tienen áreas ocultas en su vida que nosotros deberíamos de aprender a tratar con eso delante de Dios, porque andamos en un doble estándar, tenemos una doble vida, no andamos en una singularidad, porque la persona de doble ánimo es inestable. Tenemos que mantener una singularidad de vida, y creo de que una de las disciplinas que hemos perdido en la vida cristiana ha sido la confesión, porque hemos asumido de que podemos nosotros hoy confesarle directamente a Dios las cosas, y con eso es más que suficiente. Pero ¿a quién le vamos a dar cuenta de nuestra vida? Por eso el Señor ha puesto a hombres y mujeres a nuestro alrededor, gente de autoridad, para que nosotros podamos darle cuenta de nuestras vidas a ellos. Tuve un caso de un joven que me visitó, y en el proceso de la visita me confesó, me abrió su corazón de una situación muy delicada en su vida. Y lo que eso me hizo a mí, me hizo partícipe y me hizo responsable de darle seguimiento. Y entonces de tiempo en tiempo yo llamo a este joven y le pregunto: ¿cómo vas en esta situación que me confesaste? ¿Cómo estás? ¿Estás en victoria? ¿Estás todavía luchando?
¿Puedo orar por ti? ¿Qué hace el traer la luz del sol a esas situaciones ocultas de nuestra vida? Las manifiestan para que podamos nosotros, ¿qué? Trabajarlas. Porque tarde o que temprano, si tenemos esas áreas ocultas dentro de nuestro ser, tarde o que temprano nos van a robar esa credibilidad en nosotros. Se van a manifestar. La gente lo va a notar, la gente lo va a ver. Y se recuerdan, Jesucristo mismo habló acerca de la luz. ¿Vosotros qué sois? La luz del mundo. Nadie oculta la luz, sino ¿qué hace la persona? La levanta para que pueda alumbrar mucho más. Algunos de nosotros, ¿qué hacemos? Ocultamos nuestra luz porque no queremos que la gente vea realmente lo que está dentro de nosotros. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros pudiéramos verdaderamente entender el poder de nuestra credibilidad? Porque déjeme ponérselo desde otra perspectiva a esto. El único lugar donde tú tienes autoridad es en el lugar donde tú tienes un buen testimonio. El buen testimonio te da a ti autoridad. Imagínate que tú te encuentras con un compañero del trabajo, una compañera del trabajo que está enfrentando una crisis en su vida, y tú de santulón tú llegas con esa persona y le das un consejo muy bíblico, pero tú no lo vives. Pero si tú has vivido esa palabra en tu vida, ¿qué te da ese consejo? ¿Qué te da esa palabra que tú le has dado a ese compañero de trabajo? Te da autoridad. Y la autoridad no se puede medir, se siente. Y la persona cuando oye lo que fluye de tu labio, tal vez tú no ni menciones tu testimonio, ni menciones tu pasado, sino simplemente das el testimonio en autoridad, porque el testimonio, el buen testimonio, la credibilidad te está dando a ti autoridad en tu propia vida. ¿Qué ocurriría en la iglesia cristiana? ¿Qué ocurriría entre nosotros si nosotros pudiéramos alcanzar a tener cuidado de esa área de nuestra vida que la estoy llamando credibilidad? Alcanzaríamos a tener una tremenda autoridad. Ahora, cuando estaba estudiando este tema, y algunos de ustedes saben, yo escribí un libro sobre la autoridad espiritual. Y me puse a analizar y me dije, ¿qué tipo de autoridad tenemos? Y llegué a la conclusión de que cada uno de nosotros tenemos 3 tipos de autoridad. O hay 3 tipos de autoridad que son palpables a nuestro alrededor. La primera lo llamamos autoridad de gobierno. Ahora usted me podría decir, cuando oye la palabra gobierno, está escuchando el gobierno nacional o el gobierno de la república. Pero en donde hay una estructura de autoridad hay gobierno. Eso es una casa. En un hogar hay una autoridad de ¿qué? Gobierno. Y aunque algunas familias no viven este principio porque no es un gobierno, sino es una anarquía lo que se está viendo en el hogar. Los hijos son los que gobiernan, ¿verdad? A través del berrinche y patalear y gritar. Y los padres se retractan lo que han dicho varias veces. Porque cuando comienzan la comida, el papá le dice, te vas a comer las verduras, y el hijo empieza a patalear y a gritar y a chillar y a llorar y a hacer berrinche, y al final el papá dice, está bien, tranquilo. ¿Qué tipo de gobierno hay ahí? No hay gobierno. ¿Qué tipo de lugar donde se manifiesta también el gobierno de la autoridad? Es la iglesia. Porque hay una ¿qué? Estructura, proceso de autoridad. Segundo, autoridad de liderazgo o de influencia. Y eso no es posicional.
Una persona puede tener influencia sobre otra sin tener una posición de liderazgo, sin tener una posición superior. Porque la influencia no tiene nada que ver con una posición, tiene que ver con lo que yo me he ganado. Yo me he ganado la influencia sobre la vida de otra persona. Influir en la vida de esa persona. Recuerde, esa influencia no se obtiene posicionalmente, se obtiene a través de que uno se ganó eso. Y el tercero, y aquí es a donde los estoy queriendo llevar, es autoridad por lo que yo llamo derecho. Autoridad por derecho. Y ese derecho tiene que ver con la credibilidad. Porque yo he aprendido a caminar un proceso en mi vida. Ahora tengo el derecho de hablar sobre lo que yo he caminado. Algunos de nosotros tenemos opinión sobre 1000 cosas, pero tenemos autoridad de hablar sobre cuántas de esas. Opinión podemos todos tener, ¿sí o no? Pero autoridad para hablar sobre eso es solo aquel que ha vivido el proceso que tiene el derecho de hablar. ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Hasta que alguien ha caminado en los zapatos de otra persona, alguien ha vivido una situación similar, tiene el derecho de hablar sobre eso. Ese se llama autoridad por derecho. Y mi querido hermano y hermana, la vida cristiana, eso es lo que Juan nos está hablando, lo que nos está hablando Pablo y lo que vimos desde el comienzo Santiago hablándonos. Porque Santiago termina ese pasaje haciendo una pregunta: ¿qué es verdaderamente la religión? Y nos dice 3 cosas: ayudar a los necesitados y a los menesterosos, como las viudas y los huérfanos. Y el vivir, ¿qué? Una vida sin mancha. En términos bien prácticos, nos está diciendo, y lo voy a decir en una forma muy coloquial, muy popular: no tenemos cola que nos puedan pisar. ¿Hay algo que te puedan acusar? Porque eso es lo que está diciendo Santiago. Ahí en el capítulo 1, versículo 27 dice: guardarse sin mancha en este mundo. Y Santiago entendía: si nosotros vamos a ser efectivos en nuestra vida cristiana, si vamos a ser verdaderamente personas que vamos a impactar nuestro mundo, ¿en dónde comienza el impacto de nuestro mundo? Con esto. Pero ¿qué ha pasado? Hermanos, lo digo con vergüenza en mis labios, en mis palabras. A veces hasta usamos a cristianos para poder taparle el ojo al macho. Usamos a cristianos para esconder nuestras malas obras. Somos empresarios y contratamos a cristianos para que nos cubran la espalda. Hermanos, usted puede engañar a cualquiera, pero hay 2 personas que usted nunca puede engañar. Usted no puede engañar a Dios y usted no puede engañarse a sí mismo. Y al fin y al cabo, ¿con quién se va a quedar al final? Cuando termine su vida, con esas últimas 2, porque cuando se pare delante del gran juez, eso es lo único que va a quedar. Y cada uno de nosotros tenemos que entender de que nuestra efectividad en la vida cristiana, aunque el Señor nos llama a servirle a Él, dentro y fuera de la iglesia,
Nuestra efectividad no está en el servicio, nuestra efectividad está en nuestra forma y nuestra manera de vivir. ¿Cuál es la religión pura? El ayudar a los menesterados, a los menesterosos, a los necesitados, sí. Pero el resumen de todo comienza con guardarnos. Porque ¿qué es lo más valioso que tú y yo tenemos en la vida? Tú me puedes decir, tengo 40 años invertidos en la iglesia. Lo más valioso es tu credibilidad. ¿Qué es lo que tus vecinos dicen de ti? ¿Qué dicen tus compañeros? Y tal vez con todos ellos le puedes tapar el ojo al macho. Pero ¿qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice la gente a tu alrededor? Porque, hermanos, el futuro de la iglesia de Jesucristo y el futuro de esta congregación local depende de esto. La Biblia dice, la gente no nos va a conocer por nuestra alabanza y la gente no nos va a conocer porque somos fieles asistentes a la iglesia. El mundo no nos va a conocer porque tenemos buena música o que el predicador y el pastor y el que trae el mensaje es elocuente. El mundo no nos va a conocer por eso. El mundo nos va a conocer por dos cosas: por nuestro fruto y por nuestro amor. Y la Biblia dice que de un río de aguas amargas no pueden fluir aguas dulces, o viceversa. Un mango no puede producir naranjas. Por nuestro fruto nos vamos a hacer conocidos. ¿Sabe qué va a pasar cuando nosotros transformemos esa área de nuestra vida? No vamos a necesitar, y lo voy a decir con toda, no es excusa, sino es la realidad. No vamos a necesitar hacer un plan de evangelización. Porque, hermanos, este mensaje lo hubiera podido predicar de Pablo y de Silas en Filipo. Cuando viene el terremoto a la cárcel y el hombre el carcelero ya estaba a punto de matarse, y sale la voz desde lo más profundo de la cárcel, le dice: no te hagas daño, todos estamos acá. ¿Por qué es que estaban todos los prisioneros todavía en la cárcel? Porque Pablo y Silas tenían ya influencia sobre ellos en pocas horas. La credibilidad de Pablo y Silas se había manifestado en toda la cárcel, de tal forma que nadie se escapó. Y cuando el carcelero escucha eso, Pablo no le tiene que predicar el evangelio. Él viene y se postra y le dice: ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo se llama eso? Credibilidad. El mundo va a ver y va a querer lo que nosotros tenemos. Porque, como lo dijo Santiago, que otra vez le recalco, Santiago le está poniendo pies al cristianismo, ¿verdad? Es tan pragmático, tan lógico, tan práctico, que lo que nos está diciendo: tú quieres tener una vida cristiana efectiva, empieza en cómo estás viviendo tu vida. No solamente en la calle, a puerta cerrada. ¿Qué hacemos cuando creemos que nadie nos ve? Tenemos que empezar a transformar nuestra vida cristiana. Cuando eso ocurre, yo les puedo decir, en poco tiempo este local no va a ser suficiente. Yo no les estaría sugiriendo de que alquilen otro local. Aquí podrían tener 4 cultos el domingo. Pero todo comienza ¿cómo? Con cada uno de ustedes entendiendo el impacto de uno que tiene sobre todos. Aquella pequeña célula, aquel pequeño nervio, aquella pequeña vértebra
aquel pequeño coágulo, ¿qué impacto tiene sobre toda la vida? ¿Empodera o limita? ¿Restringe? Y hermanos, Jesucristo nos dio tanto testimonio acerca de la levadura, porque ¿qué hace la levadura? Leuda toda la masa, para bien o para mal. Tu vida es importante, lo que tú haces es importante. Tú podrías pensar y decir, y esto lo miro yo a nivel de muchas de las iglesias grandes donde he platicado con personas, y me dicen de que ellos van a iglesias grandes porque quieren pasar desapercibidos. De incógnitos quieren llegar. Pero hermanos, en la vida cristiana aún el pequeño miembro tiene un impacto. Porque la iglesia de Jesucristo será juzgada por nuestras acciones. Y por eso, sobre toda cosa guardada en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que guardar nuestra credibilidad, hermanos. Cuidarnos con la credibilidad. Como ustedes saben, mi tamaño, mi color, mis ojos, la gente no me puede pasar por alto a mí. Me conocen. En ese sentido, para mí, digamos, aquí en Guate era una cosa bien delicada, porque me ayudaba o me arruinaba. Por ejemplo, si yo tenía que hacer un mandado y tenía que ir a alguna oficina gubernamental a hacer un trámite, yo tenía una increíble ventaja de que yo llegaba a la oficina y si la persona venía y me dice, antes de que yo le pueda hacer esto, usted tiene que ir a tal y tal oficina y tiene que hacer estas firmas y estos sellos y bla, 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 todo lo demás. Ustedes ya conocen todos los trámites, ¿verdad? Y regresa. Y como ya la tarde se acabó, el próximo día uno tenía que volver. Por el hecho de que yo era inolvidable, yo no tenía que representarme con la persona ya sabía. Pero esa era la gran ventaja, pero la gran desventaja, si me portaba mal, también no me olvidaba. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted dice, yo paso desapercibido. No, hermano, usted está impactando a personas a su derredor. Usted no vive una vida incógnita. Usted tiene autoridad en alguna forma, para bien o para mal. Y ojalá que delante de Dios todos entendamos que debemos de cuidar nuestra vida para que nosotros verdaderamente podamos edificar y no destruir. En nuestra vida está ese poder de transformación. Y que el Señor nos ayude, porque la autoridad de nuestra vida está en nuestro testimonio. Si tú quieres verdaderamente ser una vida que influya, que transforma a otros, tienes que cuidar tu testimonio para que otros sean transformados. Y como les dije, tal vez algunos de ustedes dicen, yo de hacer obra de evangelismo me cuesta. Pero te voy a decir, si tú vives una vida correcta delante de Dios, la gente va a venir contigo y te va a pedir de que tú les des consejo. Y ese consejo va a venir de un lugar que se llama credibilidad y va a fluir en autoridad. Tus palabras van a ser palabras de autoridad. Y cuando tú des consejo, va a ser un consejo que va a transformar la vida de las personas. Porque ese es tu estilo de vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero orar por ustedes y quiero pedirle al Padre de que Él haga esa obra en sus vidas el día de hoy.
Que el Señor pueda darles a ustedes el entendimiento que el domingo es un día, un momento en el cual nosotros venimos para regocijarnos en el Señor y para ser instruidos. Pero desde que salimos de aquí hasta que volvemos la próxima semana, tenemos que tener los pies bien plantados en el lugar donde Dios nos llamó a vivir. Porque de nada sirve tener la cabeza en los cielos y de servir para nada aquí en la tierra. Nuestros pies, ¿en dónde tienen que estar bien plantados? En la tierra. Padre, este día, Señor, estamos delante de ti y te damos gracias, porque tu palabra siempre viene y se vuelve un sí y un amén. Y Padre, tú deseas formarnos, que vivamos una vida de influencia. Tu palabra nos ha dicho que tú deseas ponernos por cabeza y no por cola, para estar arriba y no por debajo. Tú deseas darnos influencia, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero Padre, que podamos cuidar nuestras palabras, cuidar nuestros caminos, cuidar nuestros gestos, cuidar nuestras acciones. No podemos, Señor, vivir una vida desenfrenada. Tenemos que cuidar lo que tú nos has dado. Padre, queremos ser personas de influencia con aquellos que tú has puesto a nuestro derredor, para bien, para vida. Queremos ser como Gallo, que dieron testimonio de la verdad que posa dentro de nosotros. Padre, queremos ser como Pablo y Silas, que en cosa de minutos, Señor, alcanzaron a tener credibilidad con toda la cárcel. Hoy, Padre, fortalécenos, ayúdanos, que conquistemos esas áreas débiles de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, para que, Señor, podamos transformar nuestro mundo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los bendigo. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Levántele más fuerte esas ofrendas de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Todos. Damos gracias al Padre por la vida de Apóstol Darío. Hoy está también con su esposa acá en Guatemala, Pastora Cindy, Sara y Vicky, sus hijas. Y pues nos gozamos de haberlo tenido en casa, es un privilegio. Y sobre todo que nos hablara a esa parte interna de no querer ser santos, sino procurar esforzarnos por andar en santidad, no solo por agradar al Padre, sino porque muchas veces ponemos en vituperio el nombre de Cristo Jesús con nuestro mal comportamiento, nuestros malos actos. Y personalmente sé que no es fácil, pero existe algo hermoso que se llama Espíritu Santo, y Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, nos da la sabiduría y el entendimiento para poder andar como Dios quiere que andemos, para que comprobemos su agradable, su perfecta y su buena voluntad. Amén. Así que vamos a despedir el servicio, esta transmisión por Facebook. Damos gracias a todos los que estuvieron conectados, los que estuvieron enviando mensajes. Damos gracias por sus vidas. Le pedimos al Padre que tengan una semana llena de bendición y por sobre todo que experimenten lo más hermoso que es sentir la presencia del Dios vivo. Así que los esperamos el próximo domingo a las 9:30 hora de Guatemala. Bendiciones para todos.